Es un gusto poder compartir con ustedes la presencia de la maestra Josefa González Blanco. Ella es la propuesta del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador para ocupar la Secretaría del Medio Ambiente a nivel nacional. Ella cuenta con una carrera en Derecho en la Universidad Anáhuac y una maestría en Arte en la Universidad John F. Kennedy. Un gusto. Un honor poder compartir con ustedes estos minutos. Gracias, Carlos. Un gran gusto. Muchísimas gracias por el espacio. Medio ambiente, una gran responsabilidad, un término muy amplio que no se le ha dado la valía que tiene y que desde mi muy particular punto de vista, y hay una coincidencia, debería ser parte de la agenda de seguridad nacional. Fíjate que sí, es un problema muy grave, es una situación muy delicada y como lo dices tú, abarca minería, agua, forestal, suelos, biodiversidad, biosfera. Abarca todo lo que es la naturaleza. Es una gran responsabilidad y tenemos que tener mucho cuidado en el manejo, sobre todo en estos momentos, ¿no? En estos momentos de cambio climático, de alteraciones en los patrones de temperatura, y un dato, México ocupa, es parte de los 10 países megadiversos a nivel mundial, y tal pareciera que los mexicanos no nos hemos dado cuenta de la gran valía que tenemos. Estamos volteando la mirada con mucha preocupación a una renovación o que se solucione la cuestión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pero no nos damos cuenta del gran potencial que tenemos. El licenciado López Obrador ha hablado acerca de sus políticas ambientales y voltear la mirada al campo, voltear la mirada a los recursos naturales. ¿Cuál es la propuesta de Josefa González Blanco de llegar a la Secretaría del Medio Ambiente? Bueno, vamos a atender todas las áreas, pero por ejemplo, te puedo hablar del agua. El agua tenemos que atender muchísimo, la seguridad hídrica y la democracia hídrica. Democracia hídrica. Que nos llegue a todos. Muy bien, no nos llega a todos, es terrible lo que está sucediendo. Más del 30% del recurso hídrico se genera en este lugar, en Chiapas, a nivel nacional. Ajá, sí. Y hay gente que no tiene acceso a agua limpia. Claro. Eso es inaceptable. No podemos tener un país en donde haya gente que tiene agua pero contaminada o que no tiene acceso al agua. ¿Cómo hacerlo? Ese es un derecho humano fundamental. ¿Cómo hacerlo? Estamos desarrollando un programa muy interesante que tenemos que ir desde la reestructuración de la obra hídrica que ya existe, que es muy deficiente porque no se le ha dado mantenimiento, porque hay grandísimas fugas. Se fuga aproximadamente el 40% del agua que extraemos. Una extracción mucho más controlada, mucho más cuidadosa, y sistemas alternativos de captación de agua. ¿Entre ellos? Captación de agua pluvial. Podría ser una de las soluciones. Esto del lado del sureste, del sur. No es la solución, sí, pero es parte de una solución global. No hay una que sea la solución única. Las propuestas han brillado por su ausencia en el resto de los candidatos, las propuestas ambientales han brillado por su ausencia en el resto de los candidatos a la presidencia de la República, y cuando se da a conocer o cuando se aborda el tema, se pone sobre la mesa, es desdeñado, sí. No lo retoman, no le dan importancia. No. ¿A qué se atribuye esto? Yo creo que no lo conocen, no les importa, no le dan importancia a la trascendencia, pero claramente a los otros candidatos no les importa. Andrés Manuel sí, lo vimos ayer y lo vemos con las agendas ambientales que tiene él. Llama la atención que él habla, cuando le preguntan sobre su propuesta para hacer frente a una posible debacle con el Tratado de Libre Comercio, él dice, vamos a voltear al campo. Claro. Pero el campo tiene una degradación terrible, hay migración, hay empobrecimiento, hay un paternalismo que ha ocasionado que el campo esté detenido. La propuesta concreta. La propuesta es reforestación y sobre todo reforestación comunitaria en las comunidades para que ellos puedan aprovechar el recurso. ¿Qué sucede? La gente se queda. Si puede aprovechar, si le damos un valor económico a la naturaleza, la gente se queda, la gente puede vivir, puede tener una vida digna desde una economía social y solidaria.
y justicia social. Entonces va todo de la mano. Tenemos que rescatar el campo y lo vamos a hacer. Eso es prioritario, como lo escuchamos en el debate. 1 millón de hectáreas propone que se reforeste. 1 millón de hectáreas, que estamos hablando de una cantidad increíble de plántulas, de árboles. Sí, se van a plantar. ¿Y qué va a garantizar que lleguen a una edad donde se puedan defender solos los árboles? Bueno, no, es que la reforestación que nosotros planteamos, a diferencia de otros que la han hecho, no es una reforestación en la que plantamos árboles, sino que nos aseguramos que la plántula que plantamos llega a una edad de madurez, subsiste. Ahora sí que no se trata de aventar árboles al monte, lo tenemos que hacer bien, profesionalmente, en la época en la que tiene que ser, con producción endémica, con árboles endémicos. Tenemos que tener mucho cuidado, no en monocultivo, también, porque corre grandes riesgos las plantaciones monocultivas. Muy bien, una herramienta que ahí ha estado. Hubo iniciativas muy interesantes a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales hace algunos años, cuando se crea el SECADESU y lo dejan morir. Y se llama educación ambiental. Me duele el SECADESU como no tienes una idea. Nos duele a todos. A todos nos duele. Y los impactos que han tenido de la pulverización de SECADESU es terrible a todos los niveles. ¿Lo reviviría? Claro, es importantísimo SECADESU. Claro que sí, no podemos olvidar la educación ambiental. Ahorita está totalmente pulverizado, no tiene presupuesto. Hay gente muy valiosa trabajando en SECADESU, por cierto, que realmente tiene esa mística de la educación del medio ambiente, que lo quiere hacer, pero no tiene recursos, no les dejan trabajar. Tenemos que retomar la educación ambiental, que es una pieza fundamental en la educación. Además, tenemos un secretario de Educación que es un gran ambientalista y lo va a meter en todos los planes de estudio. Pero desde la Secretaría, sí, es de las prioridades que tengo. Rescate de SECADESU y rescate de educación ambiental. La educación ambiental como herramienta, reitero, pero más allá de eso, sin una toma de conciencia, es imposible que se logren resultados. Ya no hablemos del mediano, en el corto plazo. Claro que sí. Divulgación de la ciencia. Ayer se le preguntó al candidato presidencial López Obrador acerca de la situación de la ciencia, CONACYT y todo lo demás. Él hablaba de becas, cómo motivar a la población a través de esta herramienta que es la educación ambiental, la divulgación de cómo motivar a la gente para que se interese, porque han sido décadas y décadas de paternalismo, de si me das, yo respondo y si quiero. Sí. De paternalismo y de falta de información. Una ciudadanía, un pueblo informado, no es tan vulnerable, toma mejores decisiones. Pareciera que ha sido intencional, y yo creo que lo ha sido, embrutecer al pueblo. Pero ¿qué pasa si hacemos campañas de concientización, de que la gente conozca los problemas, conozca las soluciones, nos exija como gobernantes? Tendremos una ciudadanía más fuerte y tendremos un gobierno más controlado. De eso se trata. Y es la divulgación de la ciencia, lo que dices que es importantísimo. La divulgación de la ciencia en una forma que la podemos entender para tomar mejores decisiones. Y por otro lado, el estudio de la ciencia. Que lo podamos entender, pero más que nada nos podamos apropiar de ese conocimiento. Hay más de 1.500 mentes científicas que están fuera de las fronteras de México. ¿Cómo atraerlas para que contribuyan a esta cruzada, en esta inclusión transversal del medio ambiente en la agenda presidencial de Andrés Manuel López Obrador en caso de llegar a la presidencia en esta jornada electoral? Yo te puedo hablar de mi área, que es la ambiental. Hay biólogos, ecólogos, veterinarios extraordinarias, como dices tú, mentes brillantes, pero en serio brillantes, que están fuera de México. ¿Por qué se van? Se van porque no les abrimos los espacios, ya sea en la academia o en el gobierno. No hay espacios para ellos. Se tienen que ir. Yo conozco a varios que felices volverían si tuviesen la oportunidad.
Es nuestro país. Otro punto que vale la pena resaltar, que se ha abordado durante mucho tiempo y que ha sido un éxito en otros países y suena quizá contrastante, un ejemplo de ellos es Costa Rica, es la aplicación de proyectos de desarrollo sustentable. Suena muy bonito, pero en la práctica, al menos en México, han dejado mucho que desear, le quedan a deber a la sociedad. ¿Por qué? Sí, proyectos de sustentabilidad, proyectos de ecoturismo, que es muy importante en Costa Rica que lo mencionas, porque yo creo que por corrupción. Sí son viables, sí son sustentables, sí se deben de hacer, pero yo creo que por la misma corrupción en la que vivimos, no se llega a dar la sustentabilidad porque no hay justicia. La corrupción es, en este caso, el factor que ha desequilibrado esta iniciativa de la aplicación de los proyectos de desarrollo sustentable. Sí, son los esenciales, no terminan por acompañar a las personas, no terminan por generar independencia y autonomía. Hay una gran corrupción. Platicamos hace unos momentos antes de la entrevista acerca de la importancia que revisten las áreas naturales protegidas en nuestro país. La pérdida acelerada de cobertura forestal, vegetal en los últimos años es alarmante. La pérdida de ejemplares biodiversos y demás. ¿Qué propone para el fortalecimiento de estas áreas? Bueno, primero darle una dignidad a la CONAM que se le ha perdido. Darle el respeto que merece. Y a la gente que trabaja ahí, darles el respeto. Darles el apoyo para que puedan hacer su trabajo. Hay una gran corrupción, pero también hay un gran abandono. No es posible que no tengan para la gasolina, que ganen los sueldos que ganan. No tienen incentivos, no ganan bien. No tienen un respeto, no tienen un apoyo. Hay que recuperar todo esto. Necesitamos gente con mística, que la hay, con amor, con dedicación, con entrega a la causa que es el medio ambiente. Es muy fácil como este gobierno que está decretando áreas protegidas naturales. Y decreta, y son decretos mediáticos porque no tienen plan de manejo y porque no tienen representante in situ. Es alarmante la cantidad de áreas protegidas que no tienen plan de manejo. ¿Qué vamos a hacer? Llegando, uno, a actualizar los planes de manejo y generar aquellos que no tienen. Hay áreas que tienen un plan de manejo de los 80. No se puede manejar un área así. Y nosotros la vamos a manejar con una visión biocentrista, desde la convivencia y la coexistencia del ser humano y la naturaleza armónicamente. Hay comunidades dentro de las áreas naturales. No, todas están habitadas. Están habitadas. Y no podemos estar en un sistema de prohibiciones como lo estamos, en el que no se puede. Te castigo. Tenemos que ser mucho más creativos, en donde incorporemos a las personas que habitan el territorio, les demos una vida digna, un trabajo, no paternalismo, y desde un sistema de una economía social y solidaria. Entonces podemos trabajar con las comunidades, desde la comunidad, en cooperativas, para retejer ese tejido social que está desmembrado, pulverizado y desarticulado. Pero tenemos un problema, que ha sido una de las aristas u obstáculos a los que se han enfrentado esos proyectos de desarrollo sustentable, los usos y las costumbres de las mismas comunidades. Hay problema cuando no se les incluye, cuando no se les informa y cuando no se les consulta. Si llega el gobierno o la empresa y se le monta encima a la comunidad, obviamente va a haber conflicto. Pero si se trabaja junto con la comunidad, desde la comunidad, con sus deseos, con sus prioridades, no tiene por qué haber conflicto. Se evita el conflicto lo generamos. Lo genera la empresa, lo genera el mal gobierno, que no escucha, que no pone atención, que no pregunta, que no consulta. No es posible que quieran sacar una ley de biodiversidad sin consulta a las comunidades. No manches. Dicho de otra manera. Yo iba a decir en otras palabras, pero no, sí, es que
Y es que la siguiente pregunta era la ley de la biodiversidad y ya mejor, dicho de otra manera, no manches, entonces estoy entendiendo que se va a hacer una consulta con las comunidades que están al interior de las áreas naturales protegidas para conocer sus necesidades, para conocer sus proyectos. ¿Estoy entendiendo bien? Es un trabajo conjunto. Okay. Claro que sí se les va a escuchar, se les tiene que escuchar. No se puede llegar con una propuesta para la comunidad si no sale de la comunidad. De arriba para abajo no funciona. Creo que estamos hablando de leyes, de la ley de biodiversidad. Las leyes existen, leyes ambientales existen, sí. No se cumplen. Como todas las leyes se interpretan. Por ahí salió la propuesta de hasta una policía forestal. Sí, sí. ¿Es viable? Mira, con lo que hay, voluntad política y honestidad, no está tan mal. Se tienen que afinar algunas cosas, necesitamos una nueva ley de agua. La forestal tiene sus aristas, pero está. La de biodiversidad, necesitamos replantearlo. Todas las leyes que nosotros presentemos serán previamente consultadas por la academia, por los interesados, por las comunidades, por las empresas, por las asociaciones civiles. Muy bien. Así es como se sacan las leyes. Muy bien. No desde lo oscurito. Finalmente, de lo rural a lo urbano. Sí. Proyectos, un plan de ordenamiento ecológico territorial. Estamos en Tuxtla Gutiérrez y adolece desde hace décadas de un plan de ordenamiento ecológico territorial. Y esto se replica en, yo no sé, en la gran mayoría de los municipios de México. Sí. ¿Qué propone? Se tiene que hacer un plan de ordenamiento territorial con una visión ambientalista en todos los estados, en todos los municipios. Muy bien. Muy bien. Pues mi agradecimiento a la maestra Josefa González Blanco por esta oportunidad muy interesante, conocer su punto de vista y sobre todo el interés por enderezar lo que está sin enderezar. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, ha sido un verdadero placer. Al contrario. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Jiménez. Muchas gracias.